Aliados y adversarios, Tratado de Libre Comercio 1988-2017. Es el libro que está presentando, bueno, el día de hoy, Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, que me acompaña aquí en el estudio. Y bueno, no es casualidad, no es casualidad. Bueno, en el caso de Carlos Salinas de Gortari nunca nada es casualidad, ¿no? 24 de noviembre se está cumpliendo pues la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese tema que nos ha ocupado a lo largo de todos estos meses. Bienvenido, expresidente. Muchas gracias y el gusto estar contigo aquí y la oportunidad de poder conversar con el auditorio. Efectivamente, el 23 de noviembre de 1993. Son 24 años los que se cumplen. 24 años, hoy 23 de noviembre, el Senado de la República en México ratificó el Tratado de Libre Comercio que durante 4 años, en una labor muy intensa, hecha por un gran equipo mexicano, se logró dar un paso que parecía imposible en su inicio, lograr que México, Estados Unidos y Canadá tuviéramos un arreglo comercial de beneficio mutuo. Bueno, en este libro, en esta nueva entrega de editorial de Carlos Salinas de Gortari, lo que nos cuentas, expresidente, es todo, digamos, pues todo el camino que se tuvo que recorrer, que no fue para nada sencillo, ¿no? Ahorita estamos muy clavados en el tema de la renegociación y si sí, si no, y bueno, estamos siempre con el Jesús en la boca, pero aquí nos cuentas justamente cómo fue todo el tejido, que no fue en absoluto sencillo, ¿no? Desde entonces fue complicado armar el Tratado de Libre Comercio y pues es, la verdad, meterse ahora sí que a las que nos compartas las tripas, porque eso es de cómo se negoció el TLC, pues es el detalle está precisamente contenido a lo largo del libro y en él lo que se busca es darle al lector elementos de un relato de cómo logramos dar un paso que parecía imposible, no por la complejidad, sino por la manera como los Estados Unidos tenían la costumbre de relacionarse con México. Históricamente, Yuri, no hay que olvidarlo, tener de vecino al imperio más grande ha sido la mayoría de las veces traumático para México y pocas benéfico. No hay que olvidar que en el siglo XIX, en 1846, lo que los americanos le llaman la guerra más abusiva que han tenido en su historia, se llevaron la mitad del territorio mexicano. Ay, no más. Nada más. Luego en el siglo XX, 1914, invaden Veracruz y en 1916 invaden Chihuahua persiguiendo a Pancho Villa con la llamada expedición punitiva y poco antes, el embajador de Estados Unidos había participado en el golpe de Estado del presidente Francisco I. Madero. Así que ha sido una relación muy difícil. Tuvo momentos estelares que dependieron de la personalidad del presidente de Estados Unidos. Me refiero a Franklin Roosevelt y su actitud de la construcción de su política del buen vecino. Pero si de repente llegaba un personaje con una personalidad disruptiva, eso ponía en riesgo enormemente la relación. Y el tratado, además de ser un acuerdo sobre el libre movimiento de mercancías y servicios, tiene 2 elementos que lo hacen muy importante. El primero, que los Estados Unidos aceptaron por primera vez en la historia tener una relación con México basada en reglas y no en voluntarismo o caprichos. Y el segundo, en la parte económica, en la economía generalmente las finanzas abrían el camino, las seguía el comercio y al final venían los gobiernos acomodando sus políticas públicas para una realidad que siempre iba delante de ellos. Con el tratado se pueden hacer políticas públicas con un horizonte de mediano y largo plazo. En efecto, porque al firmar este tratado me da la impresión que México recorrió ese otro camino, no nada más el comercial, sino también que se puso una armadura necesaria para evitar el bullying permanente que siempre ha tenido Estados Unidos, siempre ha tenido tentación de aplicarle a México, ¿no? Porque en el momento en que nos convertimos en socios, ahí ya la cosa cambió, ¿no? Efectivamente, y esa línea de protección que tú describiste como una armadura frente al bullying, que estamos viendo lo importante que es cuando llega una personalidad como tan disruptiva como la actual en Estados Unidos, con el tratado las reglas son las que definen. Pero esa línea de defensa no solo era hacia afuera, también hacia adentro.
para poner límites institucionales a los excesos de populismos de izquierda o derecha. En efecto, porque las tentaciones en ambos países siempre han estado, ¿no? Mencionas al personaje, ¿no? Que está ahora del otro lado del río Bravo y que nos ha traído de bajada y ha complicado muchísimo las cosas en la relación bilateral. Ya se cerró la quinta ronda, la sexta ronda de renegociación de el que pues es el hijo de Carlos Salinas de Gortari. El Tratado de Libre Comercio se llevó hasta enero. ¿Cómo ves hoy las condiciones de renegociación del tratado, expresidente? Yo no conozco el detalle. Me da una gran confianza que el equipo negociador mexicano es de muy alta calidad, con gente muy experimentada en la negociación, como el secretario de Comercio Ildefonso Guajardo, y con la labor política que realiza el canciller. El problema es que sus contrapartes no están a la altura de ellos. Es una pena ver la baja calidad del equipo negociador estadounidense. No pasarían un examen elemental de economía. Esa insistencia de ellos de que fue un tratado que se les impuso de manera abusiva, como si nosotros fuéramos Superman, ¿no? Claro. Pues no fue así. Hubo un diálogo intenso con un equipo muy profesional del lado norteamericano y también del lado canadiense, y extraordinario equipo mexicano encabezado por Jaime Serra y bajo la coordinación de Herminio Blanco. Un gran equipo mexicano. Pero ahora la dificultad está en que todo el argumento de ellos es que el superávit que México tiene porque exporta más a Estados Unidos de lo que le importa de sus productos y servicios deriva del tratado, cuando en realidad los Estados Unidos tienen un déficit comercial con China que es 10 veces superior al que tiene con México y no tienen tratado comercial con ese país. Entonces, es muy difícil negociar o dialogar con una contraparte que no entiende de razones y no sabe de aritmética económica. Sí, de 2 más 2, digamos, ¿no? Pues, todavía son 4. Pues sí, todavía, y seguramente siempre serán 4, ¿no? Sí, Pitágoras no mintió. Sí, Pitágoras no nos mintió, en efecto, siempre serán 4. Expresidente, yo me imagino, porque seguramente son muchas también las dudas y los dilemas que el equipo negociador de México enfrenta. Una de ellas, en efecto, ¿estaría México o debería estar México dispuesto a reducir ese déficit comercial que tiene Estados Unidos, aceptar algunas de las condiciones que pongan, o de plano México haría bien en salirse del tratado? Te repito, es pregunta porque creo que la respuesta que Salinas pueda dar no es muy conozco los detalles y la Sí. circunstancia específica. Y parafraseando un poquito a Tolstoy en Ana Karenina, cada negociación, todas las negociaciones tienen características similares, pero cada negociación tiene sus condiciones específicas. Y esta, la actual, la tiene. Yo creo que uno de los elementos más importantes de esta negociación es ser didácticos, porque no es posible que la contraparte estadounidense no entienda que el déficit comercial que tienen con México y con todos los países, bueno, lo tienen con China, que Claro, repito es 10 veces el tamaño de México, lo tienen con Alemania, lo tienen con Japón, obedece a que en los Estados Unidos no ahorran. ¿Qué quiere decir eso? Todo el ingreso nacional se lo consumen. Y entonces, ¿de dónde viene el ahorro? De fuera. ¿Cómo entra el ahorro de fuera para auxiliar a los Estados Unidos? Con un déficit comercial. Por eso te digo que es un problema de aritmética. Si no tienen ahorro, entonces tiene que venir de fuera. Y si viene de fuera, solo puede entrar por la vía de un déficit en la balanza comercial. Carlos Salinas de Gortari le enviaría un mensaje al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, a este respecto y en este marco, para que reflexione de aquí a enero. Es más, hasta en inglés lo voy a preguntar. Would former President Carlos Salinas send a message to President Donald Trump to think about until January about the treaty? Pues tal vez le mandaría el libro. No sé si ha leído alguno en su vida, pero creo que podría serle útil ver cómo fue posible que 2 presidentes de Estados Unidos, uno republicano, George Bush, papá, y otro demócrata, Bill Clinton, de los 2 partidos, cada uno supieron establecer una negociación con México a partir de respeto, a partir del apego a principios y con el ánimo de construir y no destruir. Yo encuentro al presidente Trump
francamente destructivo, además de un comportamiento que no corresponde a lo que debe hacer un jefe de Estado. Y además a los propios norteamericanos les puede resultar muy doloroso, económicamente doloroso que se rompa el tratado. Son muchos millones de empleos también que dependen de la existencia del mismo, ¿no? Efectivamente, son 6 millones de empleos directos solo en Estados Unidos que dependen del tratado. Y sorprendentemente, claro, de regiones que tienen una dinámica económica en Estados Unidos muy importante, California, casi 1 millón de empleos, Texas, más de medio millón, pero la base electoral de Trump está en lugares donde la transformación económica de Estados Unidos los ha afectado mucho, lo que llaman los estados del Rust Belt, es decir, donde había la industria manufacturera, pero mucho antes de que el Tratado de Libre Comercio existiera, desde los años 60 del siglo pasado, esa manufactura empezó a disminuir, se cerraron las acererías, se cerraron las minas, se cerraron una cantidad enorme de actividades manufactureras. ¿Por qué? Uno, por las malas políticas neoliberales que pusieron en ese país. Y dos, porque se convirtió en una economía de servicios. Pero los dirigentes políticos en Estados Unidos no han actuado con responsabilidad. No le han explicado a esos trabajadores que perdieron su empleo que no fue por el tratado, como pretenden hacerlo ahora, sino fue por malas políticas de entonces y porque se están convirtiendo en una economía de servicios. Es lo que le pasó al Reino Unido con la decisión del Brexit. Quienes votaron en contra de permanecer en Europa fueron aquellos trabajadores ya de edad y otros círculos sociales en Inglaterra, sobre todo, la parte centro-norte, que perdieron sus empleos por la desindustrialización del Reino Unido, que es la cuna de la revolución industrial. Pero no ha habido una actitud responsable de sus políticos de decirles lo que sucede es que hay una transformación estructural en nuestro país y también malas políticas. Tanto les hablaron a los ingleses de que Europa era un problema todo el tiempo hasta que los convencieron y se salieron y ahora tuvieron el Brexit. Eso en Estados Unidos y en México, porque también los debates, ¿no? Esos sobreviven. Y por supuesto, ahorita, hoy, muchos que hace 24 años eran opositores al TLC, hoy son, afortunadamente, se convirtieron en sus defensores porque han visto los beneficios que sí ha traído para nuestro país. Pero no falta quien dice, bueno, pero a ver, no ha traído los beneficios que prometió, ¿no? Y hay todavía como muchas interrogantes al respecto. Yo creo que lo que hay después de 24 años que está en ejercicio el tratado es la generación de muchos estereotipos. Como decía el presidente Kennedy, el peor enemigo de la verdad no es la mentira, es esa fabricación, lo que hoy le llaman los hechos alternativos, las verdades que no lo son. O política ficción en su momento, ¿no? También la hay. En este caso también hay economía ficción. Y en el caso del tratado dicen, caray, 24 años y no crecemos más de 2% al año. Bueno, Jaime Serra, que fue el gran responsable de la negociación del tratado, hace poco en una reunión de The Economist dijo, pues no hemos crecido más porque después de las reformas que se hicieron en nuestra administración, no se continuaron los procesos de reforma hasta recientemente que le hubieran permitido a México que con este instrumento pudiéramos crecer al 6, 7, 8%. Y luego se dice, ¿por qué hay tanta migración en México? Fue culpa del Tratado de Libre Comercio. Y no, claro que hay la migración, pero esta empezó no con la entrada del tratado, sino a la raíz de la crisis económica de 1995 y 96, y el Fondo Monetario Internacional ha documentado que a partir de 97 salieron de México 5 millones de compatriotas hacia el norte por la crisis que vivía el país. Eso quiere decir que el tratado en realidad ayudó a paliar y evitar los efectos tan dramáticos de la crisis de 95 y además crear condiciones para poder seguir creciendo. Yo siento que nos podríamos seguir hablando horas y horas Yo y horas. sí. Sí, yo también, Del pasado. pero ya el chiste también es que la gente compre el libro, ¿no? Eso Va a estar en librerías a partir de la semana que entra. A partir de la semana que entra podrán encontrar aliados y adversarios. Además, es un asunto, hace 24 años cambió el mundo,
¿no? Cambió el mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio. El mundo también está cambiando y ahorita el Tratado de Libre Comercio puede quizá convertirse en el ancla de civilización y de cordura, ¿no? Que pueda conservar el hemisferio norte del continente americano. Sobre todo de relacionarnos entre los tres grandes países de manera respetuosa y de beneficio mutuo. Estados Unidos es una gran economía, pero no va a poder competir frente a los tigres del Asia si no se vuelve más competitivo. Es decir, China, ¿no? En primer lugar, países, China, claro, pero Vietnam está creciendo 8% al año. La India lo mismo. Corea del Sur también. Entonces, si quieren ser competitivos, nos necesitan. Y eso es lo que ellos tienen que entender. México es parte de la solución y no del problema. Sigue siendo un ganar-ganar. Absolutamente. Y bueno, la verdad es que yo no puedo tener enfrente de mí a Carlos Salinas de Gortari en este momento, en esta semana de noviembre, sin preguntar lo que hay que preguntar. Es ya la semana número 40, como la semana del parto, casi. Es eso. No sé, yo nunca he tenido un hijo, ¿no? Pero dicen, me cuentan mis amigas que sí han tenido hijos, que ya es así dolorosísimo. Y lo estamos viendo todos los días en los periódicos, lo vemos y está ya muy caliente el ambiente. Ya sabemos quién es el candidato de Morena. Prácticamente estaremos a horas o días también de saber si el Frente Ciudadano permanece o no. Yo decía era la Alianza Talía porque era amarillo-azul, luego se convirtió en la Alianza Parchís, ya eran muchos colores. Ahora parece, acaba de salir nueva alianza, por cierto, hace ratito me llegó la notificación del Frente Ciudadano, y no sabemos si PRD y PAN van a permanecer o no juntos, pero será cuestión de horas que sepamos. Y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, pues todos los días se habla que del tapado y quién sabe quién es el tapado. Y lo pregunto porque a Carlos Salinas de Gortari le ha tocado vivir cinco sucesiones. La de, pues, tu papá que fue precandidato, estaba en la lista de tapados y resultó que no fue él. Y los hijos luego vivimos las... Nunca hay listas, ¿eh? No, digo, bueno, oficiales, ¿no? Oficiales no, pero está siempre en el ánimo colectivo. Los hijos vivimos como si fueran propios también los triunfos y las derrotas de los padres, ¿no? A Carlos Salinas de Gortari también le tocó el destape de su entonces jefe, Miguel de la Madrid Hurtado. A Carlos Salinas de Gortari le tocó el destape de Carlos Salinas de Gortari. A Carlos Salinas de Gortari le tocó el destape de Colosio o destapar a Colosio. Y luego, por condiciones muy trágicas, a Carlos Salinas de Gortari le tocó también destapar a Ernesto Zedillo. Somos inexistentes los mexicanos, todos, ¿no? En realidad, más al contrario, somos todos los mexicanos quienes no sabemos qué es eso, cómo se siente, cómo se vive. Voy a aprovechar para preguntarlo. ¿Cómo se vive cuando se es el tapado y cómo se vive cuando se es el que decide? Es una expresión coloquial. De todos conocida en este país. Sí. Y en parte tienes una razón de ser, pero cada procedimiento es distinto. Tú has relatado las que a mí me tocó vivir, efectivamente son 5, y las viví de distintas maneras, como también tú lo has ejemplificado, como hijo de un posible aspirante a ser candidato, como colaborador de quien resultó candidato, como finalmente candidato del partido a la presidencia y después en una responsabilidad no formal, pero históricamente articulada dentro del propio partido, tener responsabilidad en opinar quién debería de ser el candidato que fuera a competir para, en caso de alcanzar el triunfo, como sucedió, relevarme, sustituirme a mí. Y te digo, cada uno es diferente. Sí te puedo decir que la vivencia personal, cuando uno está aspirando a tener el honor de encabezar a su partido para competir, es de una intensidad extraordinaria. Una enorme tensión, vives en un estrés permanente, los tiempos previos, vuelan rumores por todos lados, surgen comentarios, todo el mundo está esperando ver alguna expresión corporal. Señales. Señales, sí. Cuando en realidad, y eso lo aprendí después cuando tuve esta responsabilidad que te comentaba yo hace un momento, quien está participando en decidir lo vive de una manera distinta. Tiene el horizonte completo para apreciar el entorno,
al mismo tiempo la oportunidad de evaluar en la acción a aquellos que tienen la posibilidad de ser, tanto sus virtudes como sus deficiencias, que es normal, todas las tenemos. Todas las personas, por supuesto. Y al final, siempre piensa en el país. Lo que tienes presente en cualquier momento, ya sea cuando aspiras, porque para aspirar hay que querer, pero hay que querer por un motivo, y el motivo es servir. Piensas en el país. Y cuando tienes la responsabilidad de intervenir en la decisión, también piensas en el país, no piensas en ti. Esa es una manera muy simplista de presentar las cosas que no se corresponde con la realidad de quien tiene. No he conocido a nadie que haya tomado una decisión tan importante que la haya hecho pensando en sí, sino fundamentalmente en nuestro país. Eso por el significado. ¿Qué se siente en lo personal cuando, te repito, estás en la antesala, una enorme tensión, y ahí, en mi caso, y como lo vi con el licenciado Miguel de la Madrid en su momento, lo más importante es la relación respetuosa y cordial con tus colegas. Eso es casi una precondición, porque el que va a decidir observa todo, y eso lo considera de una manera muy, muy importante, por una razón muy sencilla. Él nombró a todos. Claro. Y por lo tanto los considera con el talento y la capacidad a cada uno, ya no solo para aspirar, sino para servir y cumplir su trabajo ahí. Entonces, es fundamental esa relación. Y cuando lo sabes, te inunda una emoción que es como si se electrizara el cuerpo y te envolviera una luz muy especial. Y te voy a decir una cosa, del otro lado, cuando tienes esa responsabilidad y hay que transmitir cuál es la decisión de tu partido, sientes la misma emoción. ¿Se parece mucho? Increíblemente. Carlos Salinas de Gortari, yo te quiero preguntar, tengo que ir a la pausa rapidísimo. Qué bueno. Regresamos. Qué bueno. Pues nada más te voy a preguntar, te voy a hacer una sola pregunta ahorita al volver. ¿Será el PRI un partido competitivo en el 2018? Volvemos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.